Hola, mi nombre es Alexa Montoya y este es el problema número 2 de análisis senoidal en estado estable. En este problema nos piden que encontremos los dos voltajes de nodos BA y BB para el circuito de esta figura. Entonces nos dice que BS es 12 coseno de 4000t. Entonces tenemos un circuito con fuente de voltaje 12 coseno de 4000t. Entonces omega es 4000 radianes sobre segundo. Lo primero que vamos a hacer es pasar todos los elementos del circuito a impedancias. Las resistencias va a ser impedancia de resistencia 200 porque se queda igual. Los inductores van a ser, bueno, el primero, ZL1, es J por 4000 de la omega por 25 por 10 a la menos 3. Esto es 100 J omega. El segundo es el de 20, L2 lo voy a poner, es J por 4000 por 20 por 10 a la menos 3. L2 queda 80 J ohms. Y el capacitor es ZC, este es 1 sobre J por omega por 5 micro por 10 a la menos 6. Esto es menos 50 J ohms. Ahora redibujamos el circuito ya sustituyendo las impedancias y va a quedar así. Aquí está el nodo BA, aquí está el nodo BB, BS. Entonces, bueno, esta es la de 100 J, esta es la de 80 J, esta menos 50 J y 200. Este circuito lo podemos reducir aún más si sumamos los elementos en serie, que son el de 200 ohms con el de 100 J. Entonces le voy a llamar, lo voy a pasar para acá y le voy a llamar ZS por serie, que son 200 ohms más 100 J ohms. Entonces el circuito nos va a quedar así. Aquí una impedancia, que esta va a ser ZS. Aquí el nodo BB. Este es el de menos 50 J y este es el de 80 J. Ahora podemos sumar las impedancias de ZS y
menos 50J que están en paralelo. Ambas están conectadas entre el nodo BB y el nodo de referencia. Entonces los voy a sumar, les voy a llamar Z equivalente y va a ser 1 sobre menos 50J más 1 sobre ZS es 200 más 100J. 200 más 100J. Ok, ahora esto, la resistencia que va a quedar al sumar estas dos en paralelo, va a quedar en serie con esta de 80J. Entonces la voy a sumar también de una vez en serie. 80J. Y esto nos va a dar que la impedancia equivalente va a ser 200 sobre 17 más 460 sobre 17J. Entonces ahorita el circuito que tenemos es así: Z equivalente conectado a una fuente BS y por aquí está pasando la corriente IS. IS es la suma de todas las corrientes, es la corriente total. Entonces IS es igual al voltaje sobre la única impedancia que tenemos. Esto es 12 sobre 200 sobre 17 más 460 sobre 17J. Esto es igual a 6 sobre 37 menos 69 sobre 185J. Ahora, para calcular la diferencia de potencial, vamos a separar las dos impedancias, las que acabamos de sumar, las vamos a separar en la de 80J y la Z1 le voy a poner. Acá está la fuente BS. Entonces Z1 es la suma en paralelo de estas dos, que en realidad es esto de aquí, sin haberle sumado todavía los 80J, que es la impedancia que está en serie. Entonces Z1 es 1 sobre menos 50J más la ZS, que es esta de aquí, que eran 200 más 100J. 1 sobre 200 más 100J. Todo esto nos va a dar 200 sobre 17 menos 900 sobre 17J. Entonces ya podemos calcular el voltaje B, que sería la corriente total por la impedancia 1, el Z1. ¿Por qué? Porque aquí está el nodo BB. Entonces, esto va a ser igual a la corriente, es 6 sobre 37 menos 69 sobre 185J por la impedancia, que es 200 sobre 17 menos 900 sobre 17J.
Entonces el voltaje en B es menos 660 sobre 37 menos 480 sobre 37J. Ahí ya tenemos uno, nos falta el voltaje A. Para calcular la corriente que pasa por el camino de la derecha, o sea, regresándonos ya aquí. Por aquí tenemos una corriente IA. Para calcular esa corriente, lo que vamos a hacer es que tenemos el voltaje BB, voy a poner IA es igual a el voltaje BB entre la suma de las corrientes que estaban en serie, porque esta corriente pasa por estas, no son corrientes, las impedancias, estas dos que están en serie. Esta ya la habíamos calculado, es esta de aquí, 200 más 100J. Entonces, Z en las que están en serie. Entonces esto es igual a, pues el voltaje B, que es el que acabamos de calcular, menos 660 sobre 37 menos 480 sobre 37J. Eso sobre los 200 más 100J de este de aquí. Entonces esto va a quedar, la corriente es menos 18 sobre 185 menos 3 sobre 185J. Ahora que ya tenemos la corriente, podemos calcular BA. BA va a ser la corriente IA por los 200 ohms de la resistencia de aquí, porque es el voltaje de BA hasta el nodo de referencia. Entonces, IA la acabamos de calcular, es menos 18 sobre 185 menos 3 sobre 185J. Esto multiplicado por 200 nos va a dar menos 720 sobre 37 menos 120 sobre 37J. Así ya tenemos el voltaje BB y el voltaje BA.